O sea, la Constitución del 12 proclamó que el soberano era el pueblo. Y eso está muy bien retóricamente, pero para la inmensa mayoría de los españoles, liberales incluidos, era el rey. El soberano, y seguimos diciéndolo, el soberano es el monarca, el soberano es el rey. Y no hay nada que visualice mejor esto como el momento, muy poca gente sabe que en Sevilla, en 1823, se tomó la decisión, las Cortes despojaron al rey de sus funciones, lo destituyeron provisionalmente, 5 días. lo suspendieron en sus funciones durante 5 días. Y entonces se nombra una regencia formada por Cayetano Valdés, héroe de Trafalgar, héroe del Cabo de San Vicente, veterano de la expedición de Malespina, o sea, un tío tenía todos los... antepasado, por cierto, del marido de Esperanza Aguirre, pero antepasado por línea directa. Y Gabriel Ciscar. Bueno, tenía un cierto aspecto así con guedejas blancas y tal. Antepasado directo. Que era un también marino, matemático eminente, y el general Vigodet. Y le encargan a Ciscar que vaya a comunicarle al rey que con el decreto de las Cortes. Y Ciscar va a cumplir la encomienda de decirle al rey, ahora el rey somos nosotros. Su majestad ha sido suspendido en sus funciones. ¿Sabéis lo que hace? Se pone de rodillas delante del rey. El regente. El golpista. No, porque las Cortes habían tomado esa decisión y era una decisión, es verdad que está un poco forzada, porque le declararon que tenía un trastorno mental transitorio, sin tan siquiera examen de facultativo alguno. O sea, como el rey no quería ir de Sevilla a Cádiz, dice, si quiere permanecer aquí a expensas de que lleguen los enemigos, es que tiene que estar mal de la cabeza. El tío, lo que pasa es que lo que quería es que llegaran cuanto antes los enemigos. A rescatarlo. Y claro, es emocionante, es conmovedor y es digno de compasión el leer cómo Calatrava va apuntando en su diario y va apuntando en sus notas reservadas que él es consciente de que el mayor enemigo del régimen constitucional es el propio rey, que quien más daño le está haciendo al gobierno que el rey ha nombrado no son ni los franceses, ni los generales traidores, ni el cónsul que se queda con la pasta, es el rey. Y él dice, pero es el rey constitucional. Y es el rey constitucional en función de la Carta Magna que hemos aprobado nosotros. Y tenemos que seguir despachando con él como si no supiéramos lo que sabemos. Claro, eso era un callejón sin salida, entre otras cosas, porque, como digo, los poderes del rey estaban limitados mucho más allá de lo que ningún monarca podía aceptar a comienzos del siglo XIX. Y luego no es que hubiera separación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, es que había estanqueidad entre los poderes. Es decir, los ministros no podían ser diputados, ni los diputados podían ser ministros. Podían hablar en las Cortes y cuando terminaba de hablar Calatrava lo echaban y comenzaba la deliberación. Es decir, estaban realmente en una situación muy precaria. ¿Qué enseñanzas y paralelismos podríamos establecer entre ese periodo concreto de la historia de España y el presente actual? Hombre, porque en algún momento creo que en la presentación, no sé si Fuentes, dice, hombre, hay cosas que evidentemente se explican del presente leyendo lo que ocurrió en ese sí, momento, o sea, es decir, y en otros, o sea, hay algún, por ejemplo, Asunción Domènech, la antigua directora de La Aventura de la Historia, me decía que la resistencia de Calatrava, de intentar aguantar hasta el final buscando un milagro en el exterior, que le recordaba la actitud de Negrín al final de la Segunda República. Realmente es al final de la Guerra Civil, realmente sería el único paralelismo, porque Calatrava era un hombre que tendía a la moderación y tendía al centrismo y votaba unas veces con la izquierda, otras veces con la derecha. Yo creo que la principal enseñanza es que un sistema constitucional tiene que tener previsto sus mecanismos de corrección y de enmienda, que no puede estar bloqueado por el órdago del todo o nada. Es decir, para
ellos, para los liberales españoles, que habían proclamado la soberanía del pueblo, le llamaban en los debates a la Constitución el código sagrado. Estaban reproduciendo los elementos reverenciales del propio orden basado en la jerarquía eclesiástica y en los valores religiosos. Estaban creando una iglesia, como si fuera un efecto espejo, una iglesia laica enfrente, y eso les dotaba de un gran inmovilismo, o sea, eso les paralizaba. Y cuando uno proponía, oye, vamos a replantearnos si no habrá que cambiar esto, surgían los extremistas. Y había, bueno, entre los celotes, entre los guardianes de la ortodoxia, había un periódico que solo estudiarlo ya merecería un tomo aparte, que era el Zurriago, que eran unos tíos brillantísimos, con un ingenio y una mordacidad digna de mejor causa, porque claro, al que se apartaba un poco le llamaban pastelero, anillero, porque, zurriagazo. Zurriagazo que te crió, Zurriagazo que te crió. Y bueno, eran también un poco los albores del periodismo moderno, ¿no? Del periodismo político. Yo creo que en el libro queda muy bien reflejada también la dinámica callejera, tanto en Sevilla como en Cádiz. Sevilla era una sociedad básicamente absolutista, sobre todo muy integrista en los barrios de la periferia, así como Cádiz tenía una tradición liberal, y la que se montó en Sevilla cuando salió el rey, cuando se retiraron buena parte de los milicianos nacionales que habían estado protegiendo al gobierno y a las Cortes. El día de San Antonio tocaron a rebato 13 de junio. las campanas y vinieron de los barrios periféricos, de la Macarena, de los Húmeros, de Triana, cruzando el puente de Barcas, y se abalanzaron en el muelle de la Torre del Oro sobre el barco que iba a transportar los equipajes de los diputados liberales que habían salido ya para Cádiz. Y bueno, aquello fue como la marabunta, es decir, lo destruyeron todo, y en el fondo del río Guadalquivir está todavía algunos de los tesoros bibliófilos, de la bibliofilia más exquisita de Bartolomé José Gallardo, la colección de plantas que tenía el botánico Lagasca, que era un diputado comunero muy de izquierdas, pero que llevaba la colección de plantas con él. Una comedia que ha quedado un drama histórico que ha quedado inédito para siempre. Doña Blanca de Castilla, del duque de Rivas, de Saavedra, que todavía no era, de Ángel Saavedra, que todavía no era duque de Rivas y que era uno de los diputados. Y muchos murieron también porque, obcecados por el ansia de rapiña, se metieron doblones de oro, joyas en los bolsillos y luego trataron de llegar a nado sin darse cuenta de que todo aquello les llevaba al fondo. En fin, o sea, yo creo que el libro cuenta una historia verídica y por lo tanto no es una historia lineal, no es una historia en la que todo encaje perfectamente. Está envuelto, como decía Pérez Reverte del Primer Naufragio, en la luz sucia de la realidad. Es decir, ahora que hemos tenido muchos debates, que sí, qué pasó el 23F, el libro de Pilar Urbano, el programa de Évole. Claro, yo le decía a Évole, si es que lo único que es perfecto es lo inventado. Es decir, lo que encaja todo es cuando la mentira, lo la que fabulación, se ha creado adrede, la fabulación, sí. La verdad está llena de contradicciones. Ya que lo has mencionado, ¿has leído el libro de Pilar Urbano? ¿Y qué te parece? Bueno, yo, ya como historiador. Vamos a ver. Yo es que algunos de esos acontecimientos, bueno, todos esos acontecimientos los viví ya como director de periódico, como director de Diario 16. Y hay algo que yo he apuntado ahí, pero que me acuerdo de ello como si fuera hoy, que fue cuando el 25 de febrero, por la tarde,
Agustín Rodríguez Sagún, todavía ministro de Defensa, porque el gobierno toma posesión el 26, el nuevo gobierno en el que le sustituye Oliart. Me llama Rodríguez Sagún, era amigo de mi padre del movimiento empresarial, de las pymes y no sé qué, y nos conocíamos, había relación entre nosotros, y me dice, oye, tengo que verte urgentemente. Y nos quedamos citados en una cafetería de la calle Carranza, y me dice, oye, que es que lo de Armada no es lo que está contando todo el mundo. Armada no fue al Congreso a mediar. La frase literal es, Armada intentó tomar el poder.